Hola chicos, bienvenidos nuevamente al curso de comunicación. Les habla el profesor César Rodríguez Bartolo y conmigo vamos a empezar un tema que es muy conocido pero muy interesante también a la vez, que tenemos que tener un poco más de conocimiento y adentrarnos un poco más, recordar un poco más acerca de sus clases, de sus reglas de uso, para poder utilizarlas correctamente en las siguientes actividades y en las siguientes sesiones. Así que mucha atención, por favor. El día de hoy tenemos dos propósitos. El día de hoy vamos a, primero, a analizar la información relevante acerca del sustantivo. Por eso quiero que estén atentos, tomen nota, tengan a la mano su lápiz, su lapicero o papel y que tomen nota de todo lo más importante que tengamos acerca del sustantivo. Y luego, el segundo propósito es lo que tienen en el archivo PDF. Vamos a leer y vamos a valorar un testimonio, el testimonio de Arturo, reflexionando sobre su contenido y también identificando posteriormente los sustantivos que el día de hoy veremos. Como sabemos, el sustantivo es aquella palabra que nombra cualquier ser o elemento de la realidad, que puede ser percibido por los sentidos o por la mente. Por eso los sustantivos pueden ser seres vivos, lugares, los objetos, las actividades, los sentimientos y las sensaciones. Como podemos ver ahí, cualquier ser vivo es un sustantivo. Una mujer, un gato, un árbol, un pez, una ardilla. También los lugares, una ciudad, el colegio, la habitación, el universo, el mar. Sentimientos también como el cariño, la solidaridad, la compasión, la envidia, el deseo. Y sensaciones tales como el frío, el calor, la soledad, la pereza. Todo ello son sustantivos. Debemos tener en cuenta que las actividades también son sustantivos, pero no debemos confundir acción con actividad. Por ejemplo, una acción puede ser viajar, pero la actividad de viajar se llama viaje. No confundamos acción con actividad. Recuerden que la acción es el verbo y la actividad vendría a ser nuestro sustantivo. Observemos. Ahí tenemos acción y actividad. La acción de estudiar vendría a ser estudio. Perdón, la acción es estudiar, la actividad es el estudio. La acción es bailar, que viene a ser un verbo, si yo lo voy a conjugar en algún caso, y viene a ser mi actividad baile. De cantar, canto, de actuar, actuación, de leer, lectura, o de pensar, pensamiento. Así que tengamos en cuenta eso de ahí. Aquí tenemos nosotros una oración. Dice, este curso cada día es más importante. Nosotros tenemos una oración. ¿Y por qué he colocado esta oración? Porque el sustantivo también funciona como núcleo de sujeto. Si ustedes recordarán que cuando analizamos la estructura del sujeto, nos centramos en algo importante, que es el sujeto y que es el núcleo. Y si nos damos cuenta, siempre el núcleo del sujeto viene a ser un sustantivo en muchos casos. En muchos casos. Observen la oración. Entonces, en este caso, mi sustantivo es este curso. Y por lo tanto, la parte más importante de este sujeto es la palabra curso, que vendría a ser mi núcleo del sujeto, o también conocido como sintagma nominal. Así que, atentos con ello. Como dato adicional, también quiero añadir algo que ya mencionamos acerca de los verbos en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son aquellos verbos que no son conjugados, es decir, aquellos verbos que terminan en ar, ir. Ahí tenemos, por ejemplo, barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar, escribir. Pero ¿por qué los estoy poniendo aquí? Porque en algunos casos podrían funcionar como sustantivos. Los sustantivos, ustedes saben que si aquellos verbos que ustedes ven aquí en la pantalla en infinitivo no se refieren a ninguna persona, no se refieren en ningún tiempo, en ningún modo o en un número de sujeto, llegan a cumplir también la función de sustantivos al interior de una oración. Yo puedo decir, pintar es divertido. ¿Cuál es el sujeto?
pintar. ¿Cuál es mi núcleo? Pintar. Por lo tanto, también se puede convertir en mi núcleo de sujeto y por lo tanto en mi sustantivo. Miren acá. Compartir este video será útil e importante para muchas personas. He colocado en rojo la palabra compartir, porque es un verbo en infinitivo, termina en ir. Si yo lo veo solito, la palabra compartir, yo diré que es un verbo. Pero dentro de esta oración tiene la función de núcleo del sujeto. Por lo tanto, mi núcleo de sujeto es sustantivo, ¿no? Igual lo tenemos en la siguiente oración. Me gusta aprender. Aprender viene a ser mi sustantivo. Muy bien. Yo quiero que tengan en cuenta que los sustantivos son palabras variables, es decir, pueden cambiar en género y número. En cuanto a género, están los femeninos, los masculinos, neutros, epicenos, comunes de dos, heterónomos y ambiguos. Y por el número existen los plurales y los singulares, cosas que vamos a ver en adelante. Sustantivos epicenos. Epicenos es un nombre quizás poco común que pocas veces han escuchado, pero es muy simple. Los sustantivos epicenos son aquellos que se refieren tanto a lo masculino como a lo femenino, y que si es necesario para poderlo distinguir, se le agrega la palabra masculino, femenino, macho, hembra, respectivamente. Por ejemplo, sustantivos epicenos: pez, foca, jirafa, hormiga, ballena, tortuga. No, yo puedo colocar foca macho, foca hembra. Jirafa macho, jirafa hembra. ¿No? Entonces, son simplemente sustantivos que yo le puedo agregar tanto el femenino, el masculino, o macho o hembra para identificarlos. Luego tenemos los sustantivos neutros. Los sustantivos neutros son ideas o conceptos abstractos y no posee el género masculino ni femenino. En general son adjetivos que se convierten en sustantivos cuando se les antepone el artículo lo. El artículo lo. ¿Cuál es el artículo lo? A ver. Este es el artículo lo. Si va antepuesto, si va antes, ¿no? Si va antes este artículo, viene a ser un sustantivo neutro. Observemos. Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo importante, lo raro, lo alegre, lo real. Si yo digo, lo bueno es estudiar, ¿cuál es mi sujeto? Lo bueno. ¿Cuál es mi sustantivo? Bueno. ¿Por qué? Porque siempre va antes mi artículo lo. Tenerlo en cuenta. Tenemos también los sustantivos comunes de dos. Se llaman sustantivos comunes de doble forma o comunes de dos formas, que son aquellos que sirven tanto para lo femenino como para lo masculino, y solo se diferencian por el artículo que los acompaña. Entre ellos tenemos, pues, por ejemplo, el pianista, la pianista, el artista, la artista, el paciente, la paciente, el joven, la joven, el atleta, la atleta. Se llama así sustantivos comunes de dos porque solamente lo va a diferenciar el artículo que lo va a acompañar. Utilizaré el para referirme a lo masculino y utilizaré la para referirme a lo femenino. Luego tenemos los sustantivos heterónimos. Son nombres que quizás poco común o pocas veces han escuchado, pero los significados o de qué trata es muy simple, es muy sencillo. Simplemente no hay que asustarse con estos nombres, pero entendamos un poquito. Sustantivos heterónimos. Los sustantivos heterónimos son los que emplean palabras diferentes para referirse a lo femenino y a lo masculino. Usualmente para cambiar el género femenino simplemente se coloca pues la vocal A. Por ejemplo, si yo quiero colocar el femenino a la palabra león, agrego la A y digo leona, ¿verdad? Pero en los sustantivos heterónimos no es tan sencillo, pues el femenino de caballo no es caballa, por ejemplo acá, ¿no?
Generalmente yo puedo encontrar esta parte de acá. De león, leona, de director, directora, de profesor, profesora, y simplemente le agrego la A. Pero en los sustantivos heterónimos no es así porque cambia totalmente todo. Acá tenemos los ejemplos. Caballo, yegua. Toro, vaca. Yerno, nuera. Este tipo de sustantivos se llaman heterónimos. Luego tenemos los sustantivos ambiguos. Ambiguos, que significa confusión en muchos casos, son tanto pues porque se puede referir tanto para femeninos como masculinos. Por eso es posible decir, por ejemplo, el mar, la mar, y está correcto. Decir el margen, la margen, y está correcto, ¿no? También, por ejemplo, existen los sustantivos homónimos. Los sustantivos homónimos son los que cambian de significado y al cambiar de género femenino o de género masculino, como es el caso, por ejemplo, de la palabra cometa. Si yo acá la palabra cometa digo, la palabra cometa solita puede significar muchas cosas, pero si yo coloco el cometa, ¿se está refiriendo a qué? Se está refiriendo a un astro. Pero si yo digo la cometa, se está refiriendo a un juguete, ¿no? Igual sucede a veces en el radio, la radio, ¿no? El policía o la policía. Simplemente hay que tener en cuenta este tipo de casos. La otra variable de los sustantivos es el número. Donde existen pues el singular y el plural. Un sustantivo está en singular cuando se refiere a una sola persona, una sola actividad, un ser vivo, un objeto, un sentimiento o una sensación. Ahora, cuando se hable de más, se estará hablando pues en singular. Cuando se hable de ciudades, de cantidades, se está haciendo referencia a un grupo de cosas, se está hablando en plural. Acá lo estoy colocando. Sustantivos en singular, uno. Sustantivos en plural, más de uno. ¿Cómo formar sustantivos en plural? La mayoría de los casos y lo más principal es simplemente agregando la S, como vemos ahí. Sustantivo terminado en vocal, casa, casas, libro, libros, lente, lentes, madre, madres. Ese es lo más común, ¿verdad? Pero hay otros casos. Los sustantivos terminados en vocal acentuada. Por ejemplo, dice, cuando acaba en una vocal acentuada, colibrí, hay una tilde. Entonces lo que yo tengo que hacer es agregar ES, colibríes, bambú, bambúes, tabú, tabúes, rubí, rubíes. Ese es otro caso. Sustantivo terminado en vocal acentuada, ya sea la vocal A o la vocal E, se le agrega la S. Sofá, sofás. Chimpancé, chimpancés. Sea en la A o sea en la E. También se puede transformar a plural cuando un sustantivo termina en consonante. Cuando termina en consonante, entonces se le tiene que agregar ES. Mujer, mujer termina en consonante, como se dan cuenta acá, no termina en vocal. La consonante es una letra, entonces si termina en consonante, agrego ES. De mujer, mujeres. De salón, salones. De rey, reyes. De licor, licores. Sustantivo agudo terminado en S. Si mi palabra aguda termina en S, se le agrega ES. Por ejemplo, país. Yo sé que es aguda porque la mayor fuerza de voz va aquí, en la última sílaba. Entonces yo le agrego ES. Países, para transformarla en plural. Compás, compases. Anís, anises. También puedo formar en plural un sustantivo grave, terminado en S o en X. Por ejemplo, la crisis, las crisis. El análisis, los análisis. El martes, los martes. El tórax, los tórax. Puedo cambiar a plural
las palabras que terminan en Z, los sustantivos que terminan en Z. Luz, luces. Paz, pases. Cruz, cruces. Pez, peces. Lo que estamos viendo son ciertas reglas o ciertas normas que tenemos que tener en cuenta para identificar o para tener en cuenta los sustantivos que nosotros tenemos interactuando en cada momento de nuestras vidas. Observamos algo y vemos sustantivos, leemos algo y vemos sustantivos, mandamos un mensaje y escribimos a través de sustantivos, solamente que en muchos casos no lo sabemos identificar. Luego dice, otros sustantivos que solo admiten el singular. Hay algunos sustantivos que no van a tener plural. Por ejemplo, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Yo no puedo decir nortes, sures, estes, ¿verdad? Entonces hay algunas palabras que no van a tener plural. Sustantivos que solo admiten plural. Si en el anterior vimos que no hay palabras que no pueden tener plural, hay algunas palabras que se van a mantener en su versión de plural y no van a tener singular. Por ejemplo, aquí tenemos las vacaciones, exequias, tenazas, ¿no? Yo no digo vacación, por ejemplo. Yo no digo con tijera, siempre digo tijeras. No digo tenaza, digo tenazas. Siempre hablo en plural. Entonces, hay un tipo de sustantivos que solamente se admiten en plural. Para terminar, porque en esta primera parte nosotros estamos solamente observando algunos criterios, algunas normas que nos ayuden a identificar cómo son los sustantivos y a recordarnos más que todo. Tenemos los sustantivos en aumentativo. ¿Por qué? Aquí vamos a encontrar, nos dicen aumentativos, diminutivos, despectivos y así como los gentilicios. Los aumentativos son cuando yo voy a exagerar una palabra adecuadamente. Por ejemplo, acá tenemos nosotros la palabra casa. La palabra casa se puede convertir en aumentativo si yo digo casota, si yo digo caserón. O puede ser un diminutivo si yo digo casita. O puede ser despectivo. Despectivo significa cuando yo quiero tratar de minimizar o tratar de manera inferior a algo, burlarme de algo. Decir, por ejemplo, casucha. Si yo digo casucha, estoy tratando de entender esta palabra como algo que es malo, que es feo, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar mis sustantivos en aumentativos, como la misma palabra lo dice, aumentativos para exagerar, diminutivos para minimizar y despectivos cuando se trate de quizás una burla o algo así. Entonces, todo lo que acabamos de ver acerca de los sustantivos, es justamente para que nosotros entendamos cuáles son aquellas características que tenemos acerca de los sustantivos y cuáles son aquellas reglas que nosotros cumplimos a veces sin saber que existían. Esta clase de hoy es justamente para que ustedes analicen. Si bien ya tienen información en el PDF que les he brindado y tienen incluso una primera actividad que es tomar nota de todo lo que estoy acá explicando, y también tienen un esquema en el PDF que les he enviado, yo quiero que ustedes complementen la información. ¿Qué quiere decir? Algo que no aparezca en el archivo PDF, en esos esquemas, en esos organizadores que yo he enviado, ustedes agreguen datos que aparecen aquí en el video. ¿Por qué? Porque esta información es la que van a utilizar ustedes para que luego seleccionen en la segunda actividad, en el texto, los sustantivos que yo les pido. Y además, que esta actividad es muy importante porque para la próxima actividad, para la próxima semana, habrá una práctica referente a este tema. Así que espero que hayan estado muy atentos y si no es así, vuelvan a repetir el video. Ya saben, chicos, recuerden siempre algo importante. Hagan sus actividades siempre a tiempo, en los horarios establecidos, revísenlos siempre antes de enviar
y así yo me voy a permitir, digamos, que retroalimentar mejor el trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima y espero que haya sido una sesión muy divertida y enriquecedora para ustedes. Nos vemos.